y vamos a continuar con lo que hemos venido estudiando en las últimas reuniones. Habíamos estado tratando acerca de los niños, ¿cierto? Como hay varios niños entre nosotros, pues mirando qué dice la Biblia con respecto a nosotros como padres, la responsabilidad con ellos. Y hemos visto que nos corresponde instruirlos desde niños en el Señor. Y estábamos hablando también acerca de que la instrucción debe apuntar hacia el corazón de ellos. Hace dos enseñanzas atrás habíamos hablado que la Biblia muestra que el corazón es engañoso, que el corazón es perverso, que los malos pensamientos, las malas palabras, las peleas, todo surge del corazón. Ya hemos leído que en Proverbios dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y eso habíamos visto lo que dice la Biblia acerca del corazón. Y la vez pasada, hace 8 días, estuvimos viendo que Dios nos pide que su palabra la guardemos en el corazón. Precisamente para que ese corazón que es malo, que es engañoso, que es perverso, pueda ser corregido, pueda ser pastoreado, pueda ser tratado por la palabra del Señor. Eso lo vimos la vez pasada, hace 8 días. Hoy vamos a continuar. Y resulta que hablamos acerca del corazón, de cómo la necesidad que tenemos de guardar la palabra en el corazón, dice el Señor que la debemos escribir en la tabla del corazón, pero vamos a ver qué es el corazón, ¿sí? Para entender qué es el corazón a nivel de lo que dice la Biblia, como las funciones del corazón, necesitamos entender primero las dimensiones de nuestro ser. Entonces vamos hoy a enfocarnos en cómo está conformado nuestro ser según lo que dice la Biblia. ¿Cuándo cumplía años? Y entonces vamos a ver cuáles son las dimensiones de lo que dice la Biblia y posteriormente vamos a entender qué es el corazón. Primero vamos a entender cómo estamos formados. Entonces yo traje unas hojas, si alguien me ayuda a repartirlas para que entendamos un poco mejor. Yo voy a repartirlas, hermano. Una para cada uno. Y vamos a leer varios pasajes relacionados a eso, las dimensiones del ser, y posteriormente, no hoy, sino en una reunión más adelante, vamos a poder entender qué es el corazón y cómo funciona el corazón. Pero para llegar allá necesitamos primero entender cómo estamos conformados. ¿Listo? Ahí en la hoja que les van a pasar, esperemos que todos la tengan. Yo les escribí en la invitación de ayer que trajeran dónde anotar, para que fuéramos escribiendo ahí en esta hoja, que trajeran lápiz y fueran complementando, porque yo dejé unos espacios en blanco para que los fueran llenando. Si alguien necesita un lapicero, yo tengo uno aquí. Entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses. Hoy nos vamos a enfocar en lo que dice la Biblia. En varios pasajes. Mire, vamos a ir primero a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que es el verso que está ahí en la hoja. Gracias, hermano. Dice así, 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en este pasaje hay varias cosas que quiero mencionar. La primera es que dice que Dios nos santifique por completo. Y esa santificación que dice acá, mire que menciona dónde debe ser. Y todo vuestro ser. O sea que todo nuestro ser tiene que ser santificado por parte de Dios. Dice espíritu, alma y cuerpo. Y menciona 3 partes relacionadas a nuestro ser. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces,
está diciéndonos que de parte de Dios Él va a hacer una obra de santificarnos y lo va a hacer de manera completa en esas tres áreas. Ve, yo qué pena, estoy acostada, hace mucho frío. Entonces Dios nos debe santificar en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Y si menciona los tres nombres fue porque se refiere a tres áreas de nuestra vida y Dios tiene que santificarlas. Y aparte de santificarlas dice, sea guardadas y sea guardado todo nuestro ser, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aparte que el Señor nos tiene que santificar en las tres áreas, también nos va a guardar de manera irreprensible para cuando Él venga. Entonces vamos a ver de qué se tratan las tres áreas. Yo les puse ahí en la figura, ahí hay unos espacios que vamos a ir completando, ¿sí? Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca del espíritu, el alma y el cuerpo. Resulta que lo que nosotros vemos, lo más externo que tenemos nosotros es el cuerpo, pues es lo que vemos, ¿cierto? Es lo que nos tocamos, es lo que tenemos externamente, lo que percibimos, el mundo exterior, los sentidos están ahí en el cuerpo. Ahí en el círculo yo le puse como el ser, como si fueran tres círculos, uno dentro de otro. Lo más externo sería el cuerpo, porque es la parte que tenemos, con la que se relaciona nuestro ambiente, ¿cierto? Con lo que relacionamos, sentimos, vemos, palpamos, comemos. Eso es nuestro cuerpo. Entonces ahí en donde está el cuadrito punteado, la idea es que ustedes vayan llenando la parte más externa, es el cuerpo. Pero ojo, que aunque el cuerpo lo que nosotros vemos no es lo más importante, porque por algo el versículo da un orden. El versículo dice que todo nuestro ser, y da un orden: espíritu, alma y cuerpo. Desafortunadamente en la sociedad nosotros le damos más importancia al cuerpo que al espíritu, cuando la Biblia los menciona en ese orden diferente: espíritu, alma y cuerpo. Y ya vamos a ver unos pasajes relacionados de la importancia que hay en el espíritu. Pero lastimosamente, como el cuerpo es lo que vemos, por el cuerpo juzgamos muchas veces. Uno ve a alguien y dice, uy, mira que este no se cuida, no se ha hecho motilar, no sé, mire esa cara que tiene, y uno lo juzga por el cuerpo, ¿sí? Porque es lo que vemos, pero realmente lo que el Señor trabaja es en nuestro interior. Por eso dice la Biblia que Él trabaja desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Que el hombre interno, el hombre interior se vaya fortaleciendo y que el exterior se vaya desgastando. Entonces el orden es importante: espíritu, alma y cuerpo. En el caso del dibujo, el cuerpo aparece por fuera, pues porque es lo que vemos, pero lo más interno es el espíritu. Entonces está el cuerpo, luego sería el alma y luego el espíritu. Está en ese orden porque es como vemos nosotros desde afuera, pero la Biblia lo menciona en el orden de adentro hacia afuera: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos esas tres partes. Cada parte tiene su función. Cada parte tiene algo con un propósito que Dios le colocó. Vamos a leer otros pasajes donde menciona las tres partes. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Mire lo que dice el verso 12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está hablando acerca de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y miren lo que hace la palabra de Dios: y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ustedes se acuerdan que cuando en Efesios habla de la armadura de Dios, la palabra de Dios es la espada? Y una espada de dos filos corta para todos los lados. Imagínense usted un machete que tenga filo por los dos lados. Corta mientras va para allá y corta cuando se devuelve, ¿sí? La espada de Dios es así, corta. Y dice: más cortante que toda espada de dos filos. Y vea lo que dice acá: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese que en este pasaje menciona espíritu, menciona el alma y también menciona la parte del cuerpo que son las coyunturas y los tuétanos. 4:12.
Hebreos 4:12. Sí, señor. Porque esto aquí dice diferente. ¿Qué dice ahí? Porque viendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. No, ese no es, hermano. Ese es Hebreos 4:12. Ese Ya. Esto es en 5:12. 5:12, sí, ese es otro. 4:12 es el que acabo de leer. Ya. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante de todas partes. Entonces, mire que aquí hay varias cosas. Menciona los tres aspectos, pero menciona algo importante, y es que la palabra de Dios, aquí dice partir. Esa palabra partir en el griego es merismos, que quiere decir dividir o separar. Entonces la palabra de Dios va a separar o dividir lo que es el alma del espíritu. Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que comprender. Una es que el alma y el espíritu están entrelazados. O sea, yo aquí los dibujé como círculos, pero no quiere decir que están separados, sino que están entrelazados, relacionados, ¿sí? No son dos cosas aparte, porque aquí es lo que está haciendo la Biblia, y es que la palabra va a ayudar a separar lo que es del espíritu a lo que es del alma. Pero si no tenemos la Biblia, entonces eso va a estar mezclado, junto. ¿Sí me hago entender? Porque aquí lo está diciendo, que la Biblia nos va a ayudar a distinguir, a separar, a partir lo que es del alma del espíritu. Pero si no tengo la palabra, pues eso está junto. Y resulta que en nuestro ser, pues el alma y el espíritu, aunque tienen funciones diferentes, hacen parte de nosotros. Están en nuestro interior, son la parte que no vemos, pero están ahí presentes, los dos. Entonces aquí menciona los tres aspectos otra vez. Y vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a ver cuando el Señor crea al hombre, lo que sucede. Génesis capítulo 2, verso 7. Siete o 17, hermano. Capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ser viviente. Gracias, hermano. Fíjense que ahí, desde la creación del hombre, aparecen los tres aspectos. Dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea que cogió polvo, hizo el cuerpo. ¿Sí? Formó el cuerpo. Teniendo ese cuerpo, el cuerpo solo en sí mismo no tiene vida. Está el cuerpo. El barro. Como barro, exacto. Por eso es como el alfarero con el barro. Y por eso en el Nuevo Testamento dice que somos vasos de barro. Y que este tesoro, o sea, el Espíritu Santo que está en nosotros, lo tenemos en vasos de barro. Entonces dice, formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, hizo la parte del cuerpo. Estando el hombre así, dice, sopló en su nariz aliento de vida. O sea, sopló el Espíritu. Y cuando el Espíritu lo coloca Dios dentro del hombre, dice, y fue el hombre un ser viviente. Miren lo que dice la versión textual. Voy a leer la versión textual que nos amplía un poco más. Dice, y el polvo del suelo formó Elohim al hombre, o sea, al cuerpo. Luego dice, e insufló en sus narices aliento de vida. O sea, le transmitió y le puso un espíritu al hombre. Aliento de vida. Y miren lo que dice luego al final. Y el hombre llegó a ser alma viviente. O sea que cuando Dios colocó el espíritu en el hombre, vino a ser el hombre un alma viviente. Antes no. Pero fíjense que aparecen los tres aspectos. Aparece el cuerpo, aparece el espíritu y aparece el alma. Sí, hermano. O sea que cuando Dios formó el cuerpo del hombre sin el espíritu, estaba mal. Tal cual. No tenía vida. No tiene vida. Un fruto también del espíritu, del alma, ¿no? Tuvo vida
Mire lo que dice, o sea, por consecuencia del soplo del Señor fue un alma viviente. O sea, es consecuencia del Espíritu. Estaba leyendo un comentario que decía que cuando el Espíritu entró al cuerpo, el hombre se formó el alma. O sea, el alma es como el que conecta el cuerpo con el Espíritu, ¿sí? Es como el que está ahí en medio de los dos, y es como el resultado de la unión de los dos, donde tenemos conciencia de sí mismos, ¿sí? ¿Sí me van a entender? Pero es como resultado de que entró el Espíritu ahí y él fue un ser viviente. Fíjense que en el original, cuando dice sopló aliento de vida, la palabra vida está en plural. O sea que si uno se fuera a ver en el hebreo, dice sopló aliento de vidas. Se sopló vidas, porque entonces al hombre le dio vida en su espíritu, le dio vida en el alma y le dio vida en su cuerpo, ¿sí? O sea, cuando Dios sopla sobre él es que le da vida, antes no. Y complementemos eso con varios pasajes. Miren lo que dice Job 33:4. Job, capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Mire tan tremendo. El Espíritu de Dios me hizo, y ahí dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y que coincide con lo que pasó en Génesis, que él estaba muerto sin espíritu, y cuando sopla Dios sobre él, él tiene vida. No tenía el Espíritu Santo, sino que le dio vida, o sea, vida para que el hombre fuera un alma viviente. Y aquí lo está confirmando, el soplo del Omnipotente me dio vida. Vamos a leer otro pasaje, mire, Zacarías, capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Ahí se da uno cuenta que la vida solo procede de Dios, ¿sí? Y que por más que el hombre intente clonar, pues no va a poder clonar el espíritu. Vea lo que dice aquí Zacarías capítulo 12. No lo encuentro. Zacarías. Jaime, o sea que esos niños que nacen de la clonación no tienen espíritu. El hombre puede clonar el cuerpo, pero Dios finalmente pone su huella ahí en cada vida, porque si no, no podía, o sea, iban a ser inertes, ¿sí? Zacarías capítulo 12, verso 1, dice: Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Ahí, fíjense la frase que dice ahí, que el Señor Dios, que Él extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de Él. O sea, es Dios quien pone el espíritu en nosotros, ¿sí? ¿Sí, hermano? Una cosa que yo estoy mirando, por ejemplo, que entonces, por ejemplo, que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Sí. El hombre sin Cristo está muerto. Pues está muerto espiritualmente, ¿cierto? Sí. Porque está alejado de Dios, porque no se ha reconciliado con Dios. O sea que entonces al hombre recibir a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en él y le dio nueva vida. ¿Sí? Le da nueva vida. Cuando el Señor sopló aliento, dando el cuerpo muerto, le dio vida, ¿cierto? Sí. Pero entonces, pues digo, el hombre sin lejos de Dios, sin nunca se ha reconciliado con Dios, tiene una muerte espiritual. ¿Sí? Sí. Pero se mueve a todo nivel. Pero cuando el hombre, el ser humano entonces
llegamos a Cristo, reconocemos nuestros pecados, recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y Dios, Jesucristo, nos adopta, Dios nos adopta por medio de Cristo. ¿Sí? Hemos adoptado hijos de Dios por medio de Cristo, entonces recibimos doble vida. ¿Sí? Vida espiritual. Estábamos muertos, aunque ahora pasamos a una nueva vida, que es la vida espiritual en el creyente. Vamos a verlo lo que dice el hermano, porque está relacionado a eso. O sea, todos tenemos espíritu, todos. ¿Sí? E incluso los no creyentes, todos tenemos espíritu. Mire que Dios colocó espíritu en nosotros. Y vamos a ver qué función tiene el espíritu. Y vamos a entender qué pasa entonces cuando no tenemos al Señor y qué pasa cuando tenemos al Señor. Amén. Mire lo que vamos a Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, voy a leer el verso 63. Juan 6, 63. Entonces dice así, Juan 6, 63. Hablando de lo que hemos venido leyendo en los pasajes acerca de que Dios sopló sobre el hombre y le dio vida, fue un alma viviente, y que es Dios el que forma el espíritu en el hombre. Dice así, Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense en esa primera frase, el espíritu es el que da vida. O sea que coincide con lo que vimos en Génesis. El hombre sin el espíritu estaba muerto. Dios sopla, pone espíritu y él es un alma viviente. En Job dice, el soplo del omnipotente me dio vida. Zacarías dice, Dios forma el espíritu del hombre y lo pone en él. Y este dice que el espíritu es el que nos da vida. O sea que el espíritu que tenemos nosotros al estar en nuestro cuerpo es el que nos da vida. ¿Sí? No es el Espíritu Santo. Ese está en minúsculo, es el espíritu que tenemos en nosotros. No es el Espíritu Santo, como dice la hermana. Cuando en el huerto el Dios sopla sobre Adán, pone espíritu, no el Espíritu Santo, sino que pone espíritu en el hombre. En Zacarías leemos espíritu, el espíritu como parte de nosotros, una parte de nosotros. Espíritu. Porque antes estaba muerto, ahora vino el espíritu. No, pone espíritu y fue un alma viviente, ¿sí? Pone el espíritu en todos. O sea, el niño que nace, el no creyente, sí, aliento de vida. Lo que pasa es que después vamos a ver que en la Biblia, la palabra vida, para nosotros vida es vida, ¿cierto? Pero en la Biblia la palabra vida tiene 3 significados diferentes, tiene 3 propósitos. Hay vida biológica, que es la vida bios en la Biblia. Hay la vida del alma, que es la vida psique, que es la vida psicológica. Y hay vida zoe, que es la vida del espíritu. Entonces, la vida que estamos hablando acá es la vida que Dios coloca, que tiene la persona, porque ha puesto Dios espíritu en la persona, ¿sí? Pero no estamos hablando del Espíritu Santo todavía. O sea, todos tenemos espíritu. Los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros, pero los no creyentes siguen teniendo su espíritu, aunque no tengan el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Porque en Tesalonicenses leímos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo, sea creyente o no sea creyente, ¿cierto? Vamos a ver ahora la diferencia entre un creyente y un no creyente. Entonces vamos hasta acá, ya sabemos que cuando Dios coloca el espíritu en el hombre, fue el hombre un ser, un alma viviente. Entonces vamos a ver las funciones del espíritu, que es lo que nos vamos a enfocar hoy. ¿Qué hace Dios en el espíritu? Yo les puse 3 rayitas en el círculo más pequeñito. La Biblia menciona, los que han estudiado esto, lo que han hecho es buscar dónde se menciona espíritu y qué función hace, y han agrupado en 3 funciones, 3 cosas importantes, que es la que vamos a ver. Entonces la primera función del espíritu es la intuición. La intuición se refiere a la percepción que tenemos de Dios. O sea, por medio del espíritu podemos percibir a Dios, podemos percibir su dirección, podemos percibir su voluntad. Vamos a leer varios pasajes. Entonces voy a repartirlo para que lo leamos. ¿Quién
Me ayuda con Mateo 26:41. Yo. Johanna, listo. ¿Y quién toma Marcos 2:8? El hermano William. Listo. Hechos 20:22. El hermano Sebas. Y la hermana me puede ayudar con la hermana Sonia con 1 Corintios 2, del 10 al 14. Voy a volver a repetir Hechos 20:22, sí. Vamos a leer 4 pasajes. Johanna tiene Mateo 26:41. El hermano William, Marcos 2:8. Sebas tiene Hechos 20:22. Y la hermana Sonia, 1 Corintios 2, del 10 al 14. Vamos a ver que en el espíritu hay varias funciones. Esta que vamos a ver la llaman la intuición. Y es donde nosotros percibimos la dirección de Dios. ¿Sí? Sí, entonces, ¿qué dice Johanna Mateo 26? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, ese es, hermana. 26:41. Ay, perdón, 26:41, perdóneme. Mateo 26:41. 25:41. Tranquila. 26:41. 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces dice ahí, esa fue la situación cuando el Señor Jesús fue a orar en el monte de la transfiguración y los discípulos se quedan dormidos y Él les dice, acompáñenme a orar 1 hora, y no, se quedan dormidos. Y cuando viene y los encuentra y se despiertan, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, y luego dice, el espíritu, mire que está en minúscula, el espíritu a la verdad está dispuesto. Y ese que está dispuesto se refiere, está dispuesto a recibir la dirección de Dios, está dispuesto a ser alimentado por las cosas de Dios, pero la carne no deja. O sea, ellos se quedaron dormidos, pero su espíritu sí estaba dispuesto. Y así nos pasa a nosotros. Uno siente como, yo quiero orar, o sea, yo quiero buscar al Señor en la mañana, pero la carne no me deja. El frío, la pereza, ¿cierto? El sueño, el cansancio. Pero entonces es una función del espíritu que llaman los que han agrupado esto, dicen la intuición, en donde uno está, el espíritu está dispuesto a recibir la dirección de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas. ¿Qué dice Marcos 2:8? Hermano William, ¿cierto? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces fíjese, el Señor estaba con unas personas ahí y Él sabía lo que ellos pensaban, ¿cierto? Y miren cómo lo sabía. Él dice, el Señor, y luego Jesús conociendo en su espíritu. O sea, el Señor en su espíritu percibía lo que las otras personas tenían en sus corazones. ¿Sí me hago entender? O sea, no es un acto intelectual. Yo quiero saber, Señor, muéstrame qué hay en el corazón de alguien. No es un acto intelectual, no es de la mente. Es un acto del espíritu. Entonces aquí dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera entre sí mismos. O sea, el Señor en su espíritu sabía lo que los otros estaban pensando en su corazón. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, una función del espíritu es percibir lo que Dios dice, lo que Dios transmite. ¿Ustedes se acuerdan que dice la Biblia que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad? Entonces, el Espíritu Santo trae las verdades y nosotros tenemos que percibirlas. Para percibirlas tenemos la intuición. Dios puso en nuestro espíritu intuición. Entonces, vamos a recibir esa dirección del Espíritu Santo por medio de nuestro espíritu. Eso es lo que estamos refiriendo. Aquí, el Señor Jesús en su espíritu percibía lo que esas personas estaban pensando en ese momento. Mire lo que dice Hechos 20:22. Se lo tiene Sebastián. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y el 23, hermano. Para lo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces fíjese, ahí era Pablo diciendo que el Espíritu Santo lo estaba encaminando a ir a Jerusalén, aunque sabía que en Jerusalén lo iban a matar,
pero el Espíritu Santo le estaba avisando. Y cuando él dice, he aquí yo, ligado en mi espíritu, voy a ir a Jerusalén. O sea, el Espíritu me está diciendo que tengo que ir allá. Entonces, es esa función del Espíritu, percibir la dirección de Dios. Y cuando uno lee los viajes de Pablo, muchas veces el Espíritu le decía, no entra a esta ciudad. Y no entra. Entonces, percibía eso en su espíritu. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 2, hermana? Del 10 al 14. Y al que vosotros perdonáis, ¿sí es? 1 Corintios 2. Ay, estoy en segunda. Tranquila, hermano. 2, 14. Perdona la segunda rayita que colocaron. Estamos en la intuición. Ya vamos para las 3 funciones. ¿Listo? Estamos viendo la intuición primero. 2:14. 1 Corintios 2, desde el verso 10 al 14. Bueno, pero Dios nos las reveló, Sí. a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hasta el 14, sí. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este pasaje dice varias cosas importantes. Mire que acá menciona 2 espíritus, menciona uno con mayúscula y uno con minúscula. Y ahí podemos ver que el Espíritu Santo es diferente a nuestro espíritu. El de mayúscula es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Ahí lo dice, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, como decía el hermano ahora. O sea que el creyente, el que cree, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro espíritu. Aquí lo está diciendo, el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios y tiene un propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando creemos, nos revela lo que Dios nos ha concedido. Esa es la conciencia, llamamos para allá. Y nuestro Espíritu nos da a conocer a nosotros mismos, nuestro yo. Y luego, eso tiene que ver con el alma. El espíritu da un testimonio y el alma es consciente de eso, ¿sí? O sea, el alma lo comprende y lo entiende. Pero el espíritu lo que hace es transmitirnos la verdad de Dios. Por ejemplo, hay otro pasaje que dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿Sí? no es que se me confunde. Sí. Cuando diga Espíritu de Dios, diga Espíritu Santo. Ah, bueno, El listo. Espíritu de Dios se me confunde. Listo. Pues el Espíritu de Dios Sí, da a testimonio. conocer, Sí. da a conocernos a nosotros, a Dios. Sí. Y el Espíritu de nosotros, nos conoce a nosotros. Sí, completamente. Aquí le está diciendo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, si ven que el hombre tiene un espíritu, y lo que dice la hermana, el espíritu que está dentro de nosotros conoce cómo somos nosotros y sabe lo interior de cada uno. Por eso yo también lo dije en la parte más interna, porque es el interior de nosotros, pero no quiere decir que esté separado del alma, sino que está ahí en lo más profundo de nuestro ser. Entonces ahora está el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y Él nos comunica lo que Dios nos ha concebido. ¿Cómo nosotros podemos recibir eso? Por medio de la intuición, que es una función del Espíritu. Entonces, por medio de la intuición recibimos eso. Y más abajito al final dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, esas verdades espirituales necesitamos recibirlas por medio de nuestro espíritu. Porque si uno no las recibe por medio del espíritu, uno no las comprende. ¿Sí? Ah, sí, con razón. Con los intelectuales, por muy intelectuales que sean, no entienden lo que uno entiende. Exactamente. Yo entiendo y él que es un tonto. Exactamente, es tal cual. Es una acción del Espíritu. O sea, las verdades que Dios nos ha dado las recibimos por medio del Espíritu Santo que las comunica a nuestro espíritu. No es un asunto mental, ni es un asunto académico,
Y el ateo que no tiene el Espíritu Santo, pues no lo va a entender, porque el Espíritu de él no puede recibir esas verdades de Dios. ¿Sí me va a entender? ¿Qué dice el hermano? Por ejemplo, los curas no entienden la palabra porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, claro, una persona que no tiene el Espíritu Santo lee la Biblia, pero no entiende porque no está el testimonio en su espíritu para comprender lo que Dios le está diciendo. La trata de leer intelectualmente, sí, es un libro histórico, mira, pasaron estas situaciones, Jesús vivió, murió, pero ¿qué? ¿Qué para mí? No es vida para mí. La palabra de Dios es vida y eficaz. Por eso leemos ahora, y es cortante como espada de filo que separa el alma del espíritu. O sea, tiene que separar mi intelecto de las realidades espirituales que yo voy a recibir de parte de Dios. ¿Cómo es eso que yo recibo el Espíritu Santo por fe? Eso no me cabe en la mente, pero en el Espíritu sí da testimonio en mi interior. Yo me siento diferente. Yo soy nueva criatura. ¿Sí me hago entender? Es un asunto espiritual, no es un asunto mental. Entonces, por eso el Espíritu tiene esa función. Una de las funciones es la intuición, o sea, percibir esa realidad espiritual. Vamos a la siguiente función, que es la siguiente rayita. Algo que yo he notado es como hay muchos cristianos, pues no sé si no han comprendido esto, que escriben Dios siendo cristianos con D minúscula, siendo que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Tenemos que entender que escribimos Dios con D mayúscula, ¿cierto? Claro, es el Dios verdadero. Dios verdadero, Dios eterno, que nos creó, que creó el mundo y todo con D la vida, con D mayúscula. Es verdad. Entonces no podemos confundirnos, decir que vamos a escribir Dios, al Dios eterno con D minúscula. No, de hecho la Biblia, los dioses con D minúsculas son los demonios. Los demonios, con D minúscula se escribe los demonios. ¿Sí? Entonces nosotros mismos debemos de entender eso. Bueno. Escribimos Dios verdadero, Dios eterno, con D mayúscula. Sigamos, hermano. Entonces la primera es la intuición. La segunda función es la conciencia. La conciencia está en el espíritu y la conciencia se encarga de aprobarnos o reprobarnos según según una ley que Dios ha establecido, según la ley. O sea, decirnos qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Es la que juzga y de acuerdo a lo que esté en nuestra conciencia nos aprueba, nos reprende. Esa es la conciencia. ¿Perdón? La primera discierne lo correcto y lo incorrecto y hace juicio directo de cada razonamiento y de cada acción. Entonces vamos a leer varios pasajes. Voy a repartir. ¿Quién quiere ayudarme con el Salmo 34, 18? Amén. El hermano Jorge. Salmo 51, 10. Listo, sigue. Romanos 9, 1. Xiomi, Romanos 9.1 y Hechos 17.16. Patricia, listo. Entonces voy a volver a repetir. Son 4. Salmos 34.18, Salmo 91.10, 91.10 y Romanos 9.1 y Hechos 17.16. Entonces vamos a hablar de la conciencia. Entonces, ¿qué dice, hermano Jorge? Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces miren la expresión ahí, quebrantado de corazón y contrito de espíritu. Yo me puse a investigar qué era contrito y vean lo que encontré. Póngale, yo pensé que era eso. La palabra contrito o contrita proviene del latín contritus, que es el participio pasado del verbo conterere. O sea, es un verbo conterere. Y contrito es el participio pasado. Y significa triturar, moler o desmenuzar. Este origen etimológico nos da una pista sobre la profundidad del significado, apuntando a una sensación de estar quebrantado, deshecho interiormente. Su significado principal se refiere a aquel que siente contrición. Pero, ¿qué es la contrición?
es mucho más que un arrepentimiento. Es un dolor profundo y sincero del alma por haber ofendido a Dios o cometido un pecado. Implica reconocimiento de la culpa y una firme voluntad de enmendar. No se trata solo de lamentar las consecuencias, sino de aborrecer el acto mismo por ser una ofensa a la bondad divina. O sea, el hecho de estar contrito es sentir ese molestar, ese malestar, esa incomodidad, sentirse quebrantado y mal por haber desobedecido, por haber fallado a la ley de Dios, por haber pecado, ¿sí? Y esa es una función de la conciencia. Cuando uno hace algo, ya eso es un sentimiento que tiene que ver en el alma, pero la conciencia es la que nos dice, usted pecó acá, usted se equivocó. Y eso se da en el espíritu. Por eso ahí dice que Dios salva a los contritos de espíritu, a los que realmente aborrecen el pecado, ¿sí? Es una función de la conciencia. Salmo 51:10, ¿lo tiene Sebastián? Sí. Perdón, 51:10. Están concentrados. No, yo también entendí 91. ¿Sí? Ah, no, yo me equivoqué. Yo también anoté. Era 51. Era 51:10, no, me equivoqué. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces fíjese, el salmista le está pidiendo a Dios un espíritu recto, o sea, que tenga rectitud, que tenga un andar en donde agrade al Señor, ¿cierto? Y lo está diciendo en el espíritu. Ahí se está refiriendo al hecho de que su conciencia pueda probar sus actos conforme a lo que es voluntad de Dios. Es una función de la conciencia. ¿Qué dice Romanos 9:1? Ese lo tiene Xiaomi, ¿cierto? Tranquila. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí, en dónde está la conciencia. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo testifica en el Espíritu Santo. Ahí claramente dice dónde está la conciencia. Es una función del espíritu, de nuestro espíritu. Y Hechos 17:16, lo tiene Patricia, ¿cierto? Sí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad Entregada a idolatría. Voy a volverlo a leer. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía. O sea, en su interior, en su espíritu, sabía que lo que había en Atenas, esa idolatría, no honraba al Señor y no era recto delante del Señor. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. O sea, la función de la conciencia que está en nuestro espíritu es decirnos, esto está bien, esto no está bien. Tratar así a su pareja no está bien, ¿sí? Mentir no está bien, o sea, es la que nos aprueba, nos corrige, ¿sí? Cuando uno hace algo y uno se siente, hay algo que en mi interior me está corrigiendo, es la conciencia. Es la conciencia. La conciencia nos hace sentir culpables, como dice la hermana. Entonces, muchas veces uno tiene cargo de conciencia y uno se siente culpable por errores que cometió en el pasado, ¿cierto? Por malas decisiones, por haber hablado más de la cuenta, y la conciencia lo tiene ahí uno acusándolo. Pero entonces pasa que la Biblia dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. ¿Sí lo han leído? Están en Hebreos. O sea que cuando la conciencia nos está culpando, uno le dice, mire, el Señor ya pagó por ese pecado. Y está la sangre del Señor. Por eso la sangre nos limpia nuestra conciencia de toda obra muerta. Sí, hermano. ¿Será que me adelanto? ¿Será que usted ahorita explica la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo que viene de nuestro espíritu. Sí, porque usted está hablando de nosotros, Sí. de la conciencia de nosotros. Todos. El espíritu de nosotros. No. La conciencia la tienen todos. Por eso, sí. Pero usted está hablando ahora del espíritu de nosotros. Del hombre. De la conciencia que nos redarguye. Sí. Pero entonces, ¿y el Espíritu Santo qué es? Entonces póngale cuidado. Vamos a leer Romanos para complementar lo que dice la hermana. Romanos en el capítulo 2. Estas funciones las tienen todos. Creyentes y no creyentes, sí. Romanos 2. Entonces, el Espíritu Santo sí hace una obra que más adelante la vamos a mencionar. La función de la conciencia es aprobarnos o no reprobarnos. ¿Qué pasa? Voy a ver lo que dice Romanos 2.
Vamos a ver si lo encuentro. Ya. Romanos 2, leámoslo desde el verso 14. 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hasta ahí, hermano. Entonces, este pasaje dice que los gentiles, a los no creyentes, ellos no tienen ley, ¿cierto? Ellos no reciben esta ley. Pero dice que Dios sí les dio una ley a ellos y las escribió en su corazón y en su conciencia. O sea, es la ley moral que tenemos. Entonces la conciencia nos aprueba o nos reprende. O sea que cuando yo lo tengo al Señor, pues yo sí tengo una ley moral y yo sé que en la calle, si yo voy y le pego a una persona porque sí, yo sé que eso no está bien, mi conciencia ya me está... Incluso los niños cuando son así, ¿qué hiciste? Nada, y son así, ¿qué hiciste? Claro, porque la conciencia los está aprobando, reprobando. Entonces todos tenemos conciencia y esa es la función, aprobarnos o reprobarnos, ¿cierto? Es lo que hacemos. Que cuando viene el Espíritu Santo, entonces la conciencia se alinea con la palabra. El Espíritu viene y me revela la palabra y me dice: antes usted pensaba que acostarse con su novia era normal, pero la palabra dice otra cosa. Entonces el Espíritu habla a mi conciencia y me muestra: usted está en fornicación. ¿Sí me van a entender? El Espíritu Santo trae su verdad y la muestra a mi conciencia para alinearme con la palabra. Porque si yo no tengo la palabra y tengo mi conciencia en lo natural, yo alineo mi conciencia conforme a lo que yo creo o quiero creer. La voy apagando. Por eso dice cauterizaron. Por eso la palabra dice cauterizaron. Eso lo vamos a leer ahorita. La conciencia se cauteriza o se corrompe. Entonces el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, es eso. Pero la conciencia la tenemos todos. El creyente tiene el Espíritu Santo que le está ahí hablando a la conciencia, y el no creyente tiene una ley en su corazón, la ley moral, ¿cierto?, que Dios ha dado. Lo que pasa es que la tergiversan. Entonces, si la gente enseña en el colegio, ustedes de chiquito le enseñan, no, se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer, usted crece con esa, eso se tergiversa, se cambia. Es una conciencia. Es una conciencia corrupta. ¿Sí? Es que la conciencia con el pecado, entre más pecado hace uno, claro, entonces la conciencia se va como apagando. Ajá, se cauteriza. Uno no la escucha. Exactamente. Si son malos, y ya no la escucha. Es que lo que dice la hermana es verdad. Usted dice, por ejemplo, usted le dicen, no sé, no se coma eso. Entonces su conciencia sabe como que me dijeron que no me comiera eso, pero yo probar un poquito. Y se lo comí, y primero que no, pero mira que no pasó nada. Y me lo puedo volver a comer, aunque mi conciencia me dice que no. Me como otro poquito, no está pasando nada. Entonces ya mi conciencia, la próxima vez ya no estoy atendiendo esa advertencia, porque es que ya vi que no pasa nada, supuestamente. Y me lo sigo comiendo, y ya mi conciencia dejó de advertirme y yo ya dejé de hacerla funcionar en ese sentido. ¿Sí me hago entender? Entonces, tenemos eso en lo natural. Uno ve en los niños que hacen algo y de una la conciencia los corrige, pero uno la comienza a apagar. No diga mentiras, la primera mentira que uno dice, suda, sí, cierto. Y ya después se acostumbra a mentir, ya lo hizo natural y su conciencia ya no lo corrige porque ya la cauterizó. Entonces, esa es la función de la conciencia. Hay eso, pero de pronto no te dice, pero una parte de la Biblia dice que el Espíritu nos da conciencia de justicia y de juicio. El Espíritu viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra del Espíritu. Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Voy a tratar de hacerlo. Posiblemente que... Por eso todos debemos estar convencidos de eso para perfeccionar el juicio. Sí, todos tienen conciencia. Pero eso lo que nos dicta la conciencia, pues gracias a Dios, o sea, que ya teníamos y la conciencia. Sí, o sea, es una función que Dios coloca en el Espíritu. Y como leímos hace un momento, los gentiles, o sea, nosotros éramos gentiles cuando no teníamos al Señor. Dios escribió en nuestro corazón y en la conciencia una ley moral, y la tenemos, ¿sí? Exacto, todo la tienen. Que luego la cautericemos o la tergiversemos, pero ahí está, ¿sí? Entonces vamos dos funciones, intuición y conciencia. Entonces vamos a la tercera, que es la comunión. La comunión es la que nos permite adorar a Dios, o sea, la que nos permite relacionarnos con Él.
ser uno con Él, o sea, la que nos permite servirle. Vamos a leer los pasajes. Hace un tiempo leí en un libro que dice que que en la Biblia nunca menciona que Dios quiere relacionarse con el hombre. Lo que dice la Biblia es que Dios quiere tener comunión con el hombre, que es como un nivel más alto. Y es una común unión, o sea, es poder yo ser uno con Él, ¿sí? Entonces vamos a ver los pasajes. ¿Quién me ayuda con Lucas 1:47? Patricia, ¿cierto? Juan 4 del 23 al 24. Del 23 al 24. 4 del 23 al 24. ¿Usted? Ayúdame con ese. Romanos 1:9. Juanita. Y Primera de Corintios 14:14. Joana. Y Primera de Corintios 6:17. Sebas, listo. 1 Corintios 6:17. Bueno, entonces, Lucas, volver a repetir. Lucas 1:47, Juan 4 del 23 al 24, Romanos 1:9, 1 Corintios 14:14, 1 Corintios 6:17. Esos son los que vamos a leer. ¿Quién tiene? Patricia, ¿cierto? Lucas 1:47. Entonces mire lo que dice esa expresión. Eso fue cuando el ángel le avisa a María que iba a ser la madre de Jesús. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces una función del espíritu por medio de la comunión es disfrutar de la presencia de Dios, tener comunión con Él, o sea, es redundante, o sea, servir a Dios, acercarse a Él, regocijarse en Él. Mi espíritu se regocija. No sé si a usted le ha pasado que uno como que lee la palabra o escucha unas canciones o algo y uno siente su interior como que algo me está renovando, algo está operando, aquí hay como un refrigerio, o sea, aquí se siente algo diferente y es la comunión, es el Espíritu de Dios hablando de nuestro espíritu, disfrutando de la presencia de Dios por medio de la comunión, una función del Espíritu. Juan 4, 23, 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces fíjese que ahí menciona espíritu en mayúscula cuando dice Dios es espíritu, pero los otros son en minúscula, dice que vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y Dios busca que tales adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la función de nuestro espíritu para adorar a Dios la llaman la comunión. La comunión. Entonces uno muchas veces se da cuenta que uno sirve al Señor, muchas veces lo hace con el alma, o sea, con emociones, ¿cierto? Con sentimientos, con cualidades naturales. Pero lo que el Señor quiere que hagamos es que le sirvamos con el espíritu. O sea, que nuestro espíritu podamos tener comunión con Él, alimentarnos de Él, gozarnos en Él, buscarle, y que por medio del Espíritu podamos servirle, adorarle. Esa adoración no se refiere como a cantarle, en algún momento lo estudiamos, sino que se refiere a someternos a Él. Se refiere a estar sumisos, y se refiere a... Esa palabra se utilizaba cuando llegaba una autoridad y las personas se inclinaban ante la autoridad. Esa es la adoración, o sea, es el reconocimiento de lo que Dios es y lo que nosotros somos delante de Él. ¿Ustedes se acuerdan cuando dice que los sabios de Oriente llegaron a Jesús? Cuando nació el niño, dice que le adoraron, se postraron y le adoraron. Y no es que ellos se postraron a cantarle, sino que se postraron a tenerle reverencia de lo que Él representaba para ellos. Entonces la adoración es eso, es el reconocimiento de lo que es Dios y lo que somos nosotros. Y Dios quiere que lo hagamos en espíritu. ¿Qué dice Romanos 1:9? Miren lo que dice esa frase: testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. O sea, Dios quiere que le sirvamos en nuestro espíritu, que le busquemos en nuestro espíritu, que le tengamos comunión en el espíritu con Él,
y que de acuerdo a la instrucción que recibamos, nosotros seamos dirigidos por medio de su Espíritu Santo que habla en nuestro espíritu. Pero es una obra que resulta por tener comunión con Él, o sea, por poder relacionarnos con Él, ser uno con Él. ¿Sí me hago entender? 1 Corintios, vamos a leer primero 1 Corintios 6, 17, ese lo tiene Sebas. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire ese pasaje, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que lo que mencionaba el hermano hace un rato era, cuando nosotros creemos en el Señor, su Espíritu Santo viene a nosotros, y aquí lo dice claramente, nos unimos a Él y somos un espíritu con Él. O sea que el Espíritu Santo ahora viene a morar en nosotros, en nuestro espíritu, y entonces las funciones de nuestro espíritu deberían obrar para lo que Dios las creó. Entonces, como decía la hermana, aparece la conciencia, claro, entonces ahora si el Espíritu Santo viene a morar en mí, entonces mi conciencia debería estar alineada con lo que dice la palabra. Entonces yo debería tener la palabra como verdad y defender los principios que dice la palabra, no los que dice el mundo, ¿cierto? Porque ya el Espíritu está en mí. Cuando el Espíritu está en mí, el Espíritu Santo está en mí. Entonces la intuición, o sea, las verdades de Dios las revela mi vida y yo las puedo percibir por medio de mi espíritu y entender. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, mira, yo me voy a ir y cuando yo me vaya yo les voy a mandar el Consolador? Y Él, o sea, les voy a mandar el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a recordar las palabras que yo hablé. Entonces, ¿cómo fue eso? Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo y en su intuición, bueno, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestra intuición entonces ya comienza a percibir esas verdades. Cuando uno está en alguna situación y el Espíritu Santo le trae un versículo y le dice a uno, no se vaya por este lado, ahí está obrando el Espíritu Santo en nuestro espíritu por medio de la intuición. Y entonces el espíritu del humano le comunica al alma y lo pone a funcionar. Exactamente. Ya el espíritu de nosotros obrando nuestra alma, y ya nuestra alma tiene que decir, porque tiene voluntad, si le hace caso al espíritu interno que tenemos nosotros, o si es la carne la que manda. Pero entonces ahí es la lucha que tenemos, en esa parte es donde tenemos la lucha, ¿no? Exactamente. Lo dijo el Señor, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar Consolador para que esté conmigo. Tal cual. Eso lo dice en San Juan 14. Eso lo dice en Juan 16. Joana tiene otro, 1 Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mire lo que dice, mi espíritu ora, o sea que yo puedo orar en el espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea que el entendimiento se refiere a mi mente. Puede ser que yo ore en el espíritu, digamos que hablé en lenguas, pero no entendí en mi razonamiento, ¿cierto? Porque no lo entendí, pero oré en el espíritu. Y entonces mire lo que dice después. Sí, lo voy a volver a leer. Dice, o sea, no hubo la conexión del espíritu con el alma en ese momento y por eso no hice la conexión y no entendí. No, es que por ejemplo, no hubo si uno tiene, digamos, el don de lenguas, pero no tiene el don de interpretación, entonces habla en lenguas, el espíritu ora, pero no entiende porque no tiene la interpretación. Claro, el alma no entiende. No entiende. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, está hablando en lenguas, mi espíritu ora, sí, desde mi espíritu estoy teniendo comunión con Dios y está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto, o sea, no entendí en mi mente, no entendí que oré, pero pues, exacto. Luego dice, ¿qué pues? Entonces le sigue diciendo, oraré con el espíritu, o sea, oraré solo en lenguas, pero oraré también con el entendimiento, o sea, tengo que también orar con algo que yo entienda. Cantaré con el espíritu, mire, se canta con el espíritu, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, o sea, la función del espíritu que nos permite orar, que nos permite cantar, que nos permite tener esa cercanía con Dios, la función de nuestro espíritu es la comunión, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice, porque si bendices solo con el espíritu, o sea, con el espíritu de nosotros, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Que eso lo hemos hablado en algún momento. O sea, si yo vengo aquí y, digamos, hablo en lenguas, pero si los hermanos no entienden,
porque nadie interpreta, entonces no son edificados y ninguno va a poder decir amén a la oración porque no lo entiende. Exactamente. Porque si no hizo la conexión entre el alma y el espíritu, pues quedó sin fruto. Claro. Por eso en la congregación de esa manera no se debe hacer, porque el propósito de los dones es que la iglesia sea edificada. Exactamente. La iglesia sea edificada, entonces que lo hagan en su casa. Exacto. Dice que lo haga en la casa o que sea intérprete que se haga. O sea, si alguien que tuviera el don de interpretación. Pero entonces tenemos que orar no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Y cuando yo entiendo la oración de mi hermano, pues yo digo amén. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Amén. Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, ahí está mostrando que se ora también con el espíritu. Y hay una función del espíritu nuestro, que para orar, para cantar, que es lo que nos permite tener comunión con Dios. Entonces ahí está la tercera función de nuestro espíritu. Entonces nosotros recibimos esas verdades espirituales que Dios nos da por medio del espíritu. Vamos a leer qué pasa con los que no han recibido el espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios, que no recibió el Espíritu Santo. Sí, es que 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, vamos a leerla. Más o menos, sí. Capítulo 2. Entonces ya vimos que nuestro espíritu es el que nos permite percibir la dirección de Dios, percibir las cosas espirituales. Es el que nos aprueba o nos corrige por medio de la conciencia. Es el que nos permite tener comunión con Dios. Pero mira lo que le pasa a los que no son creyentes, los que no han recibido el Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Rafaela. Sí es este, 1 Corintios 2, 12. No, 1 Corintios 2, 14. Dice, 2, 14. Pero, déjame, yo lo leo, hermano. Pero el hombre natural, o sea, el que no ha recibido el Espíritu Santo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Mire que ahí está Espíritu mayúscula, el Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, la persona que no ha recibido el Espíritu Santo no va a poder recibir las verdades que provienen de Dios porque se reciben por medio de nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo las habla a nosotros por medio de nuestro espíritu interno. Si esa persona en su espíritu interno no tiene el Espíritu de Dios, no las va a poder entender. Uno le explica, el nuevo nacimiento, ¿qué es eso? Mire, somos salvos por gracia, ¿salvos de qué? ¿Sí? El Señor habita en nosotros, nos da un gozo que el mundo no entiende. ¿Cuál gozo? ¿Dónde está Dios? La Biblia dice que Él nos dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno la experimenta cuando el Espíritu Santo está en uno. Pero para los no creyentes eso es locura. Claro, porque eso se ha de entender espiritualmente por medio de nuestro espíritu. El Espíritu Santo ha venido a nuestro espíritu. Por eso lo podemos entender. ¿Sí me van a entender? Y eso que entra por nuestro espíritu, viene y alumbra nuestra alma para que podamos entenderlo, para que podamos asimilarlo, comprenderlo. Y también afecta nuestras emociones, porque uno cuando recibe al Señor, uno siente alegría, siente gozo, o sea, también afecta al alma. Pero eso viene por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Sí me van a entender? Vamos a leer 2 pasajes más y terminamos. O sea que el espíritu es como el procesador. ¿Por qué? Pues sí, del computador, porque él envía, todo está en el código binario, sí, unos y ceros, y cuando entra al procesador lo transcribe al entendimiento de nosotros, a las imágenes que nosotros podamos. Pero si a nosotros nos están puros unos y puros ceros, pues no vemos nada. Sí, pero sí, el espíritu hace ese proceso de transformarlo para que nosotros lo entendamos. Uy. Él obra en eso. Miren lo que dice Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 15. Tito capítulo 1, verso 15.
todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Sí ven lo que le pasa a los incrédulos? Su mente y su conciencia están corrompidas. Y corrompido significa algo que se rompió, algo que perdió su diseño original, algo que no está funcionando de manera que está dañado, sino que se alteró, ¿sí? O sea que en el incrédulo, la mente y la conciencia, que la conciencia es una función del espíritu, en el incrédulo la conciencia está corrupta. ¿Por qué? Pues porque el incrédulo vive y de acuerdo a lo que él haya aprendido en su conciencia, esa es la ley para él. Entonces, si en su casa le enseñaron que está bien, mentir, llamar y decir, no diga que estoy, entonces él va a crecer con eso y para él va a ser normal, porque su conciencia ya se corrompió, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Si para él es normal que le devuelvan un dinero adicional y no devolverlo, su conciencia está rota, está corrupta, ¿cierto? Entonces, eso pasa en el incrédulo, sí tiene conciencia, pero su conciencia él la va a usar de acuerdo a lo que él ha aprendido. Si él se formó en la universidad, no sé, estudiando filosofía, psicología, y entonces él se llenó de psicología, de este mundo y de humanismo, entonces su conciencia la va a tergiversar y va a pensar que si la persona hace algo que no afecte al otro, está bien que haga lo que quiera. Si tiene una pareja del mismo sexo, pero no afecta a nadie, entonces para él está bien porque su conciencia está corrupta. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia tiene que ser alumbrada por la palabra para que se quede alineada con los principios de Dios. Ahí está la respuesta. Profesan conocer a Dios, pero por los hechos lo niegan, siendo abominables. Ajá. Y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dejemos hasta ahí, listo. Entonces, esas son las tres. Yo leí Tito 1:15. ¿Y el hermano cuál fue el que leyó? Versículo 16. 16. Sí. 1:15 y 16. El 16 dice, profesan conocer a Dios, o sea, los incrédulos, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.